Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 23 de enero, en la segunda semana del tiempo ordinario del ciclo litúrgico A. Damos los créditos correspondientes. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, y vamos a la primera lectura. Continuamos con la lectura del primer libro de Samuel. En esta oportunidad, el capítulo 24, versículos del 3 al 21. Nos dice el primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente frente a Soré Jailín. Bueno, recordemos que el rey Saúl había prometido, jurado en realidad, ¿no? Había jurado a su hijo Jonathan que no mataría a David. Sin embargo, eso no duraría mucho. Faltando a su juramento, volvió a perseguirlo para matarlo. Bueno, con esa observación continuamos. Llegó a un corral de ovejas junto al camino donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva. Bueno, también este es un hecho eh, coincidencial, ¿no? Fortuito. Están escondidos en una cueva David y sus hombres. Y entra el rey Saúl a hacer sus necesidades fisiológicas, como lo dice aquí. Y normalmente el rey pues llevaba su manto y debajo su túnica. Muy seguramente se despojó del manto, lo dejó a un lado y luego se dispuso a hacer sus necesidades. David furtivamente cortó la orla del manto que había dejado aparte, ¿sí? Sin ser visto. Y continúa el relato. Los hombres de David le dijeron, este es el día del que te dijo el Señor, yo entregaré a tus enemigos en tu mano, haz con él lo que te parezca mejor. David se levantó y cortó sin ser visto la orla del manto de Saúl. Después de ello sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor, alargando mi mano contra él, pues es el ungido del Señor. Bueno, aquí es importante la nobleza, ¿no?, de David, porque sí estaba eh, Saúl a disposición, o sea, para que él pudiera, como decían sus hombres, matarlo. Lo que hizo fue cortarle la orla del manto. Incluso sintió pesar de haber hecho eso, ¿no?, de cortar un pedazo de la orla del manto. Menos se atrevería, como dice él, a atentar contra la vida del ungido del Señor. Aquí el ungido en forma determinante, ¿sí?, con el artículo, es precisamente más referido al Mesías. Pero todos los reyes, los profetas y, y los sacerdotes eran ungidos, pero no eran el ungido. Pues aquí podríamos decir
a Saúl ungido del Señor. Bueno, y continúa el relato. David disuadió a sus hombres con estas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl. Este salió de la cueva y siguió su camino. A continuación, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: «Oh rey, mi señor». Saúl miró hacia atrás. David se inclinó rostro en tierra y se postró. Bueno, vemos aquí también nuevamente la fidelidad de David al salir y hacerse ver, exclamando: «Oh rey, mi señor», al rey Saúl. Muy bien. Y dijo a Saúl: «¿Por qué haces caso a las palabras que dice la gente? ¿David busca tu desgracia? Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano. Han hablado de matarte, pero te he perdonado, diciéndome: no alargaré mi mano contra mi amo, pues es el ungido del Señor. Padre mío, mira por un momento la orla de tu manto en mi mano. Si la he cortado y no te he matado, comprenderás bien que no hay en mí ni maldad ni culpa y que no te he ofendido. Tú en cambio estás buscando mi vida para arrebatármela. Que el Señor juzgue entre los dos y me haga justicia, pero mi mano no estará contra ti. Como dice el antiguo proverbio: de los malos sale maldad, pero en mí no hay maldad. ¿A quién ha salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una simple pulga. Bueno, nuevamente aquí podemos ver toda cómo enaltece, ¿no? Y cómo trata David a su rey, que le dice, ¿no? Inclusive dice: Padre mío, que el rey era considerado padre de todos sus siervos, a pesar de todo lo que hacían los reyes. Y continúa: el Señor sea juez y juzgue entre nosotros. Juzgará, defenderá mi causa y me hará justicia, librándome de tu mano. Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl, éste dijo: ¿es tu voz, David, hijo mío? Saúl levantó la voz llorando y siguió diciendo: eres mejor que yo, pues tú me tratas bien mientras yo te trato mal. Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado. O sea, aquí estaría precisamente David en esto que hizo, reflejando eh, la nueva alianza, el Nuevo Testamento, el Evangelio del amor. Pagar bien por mal y no al contrario. Por eso era el elegido de Dios, ¿no? Para gobernar y regir Israel. Y de su descendencia saldría el Mesías, el verdadero Mesías. Y continúa hablando Saúl:
Si uno encuentra a su enemigo, ¿le deja seguir por las buenas el camino? Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 56, cuyo responso es: misericordia, Dios mío, misericordia. Bueno, y con este responso sabemos entonces que este salmo exalta la misericordia de Dios y la confianza que hay que poner en su misericordia, en la, en la benevolencia de Dios, a quien acude a Él, ¿no? Especialmente en este caso es el, es el rey David quien compuso este salmo, ¿no? Bueno, nos dice entonces el salmista: misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti, me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Entonces es precisamente el rey David hablando de sus persecuciones eh, a manos del rey Saúl, a las que pudo sobrevivir. Bueno, y continúa. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme, enviará Dios su gracia y su lealtad. Ya es completa, ¿no? La confianza que pone el salmista aquí en Dios, ¿no? La certeza, la seguridad de su ayuda y de su asistencia. Y termina: elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Bueno, aquí está uno de los rasgos distintivos, ¿no?, de la divinidad de Dios, es su fidelidad. Dios que cumple sus promesas y es fiel a lo que Él ha prometido. Muy bien, y pasamos al Evangelio, ¿no? Estamos leyendo a San Marcos, capítulo 13, versículos del 13 al 19. Muy bien, nos dice entonces San Marcos: en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Bueno, entonces este es el pasaje a través del cual instituye a los 12 apóstoles, ¿no? Hay que recordar que apóstoloi es el término griego que significa enviado. Entonces, discípulos en general, pero apóstoles solo 12 que él instituyó. Y es la institución como de 12 oficios, ¿no? O cátedras, digamos, ¿no? O sitios o ministerios, si se quiere, ¿no? Y obviamente en cada uno un apóstol. Bueno, Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Entonces, recordamos que a Simón, hijo de Jonás, o Simón Bar Jonah, le cambió el nombre, ¿no? Le puso el nombre de Pedro.
que quiere decir roca. Eso lo vimos ya en el Evangelio según San Mateo. Continúa, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago. O sea, aquí están Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que eran como Pedro y Andrés, pescadores, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Bueno, se seguían llamando Santiago y Juan, pero Boanerges fue por ese pasaje en la que ellos eran muy, podríamos decirlo, impulsivos, ¿no? Hijos del trueno, pero continuaron con el nombre de Santiago y Juan. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, también se lo conoce como Santiago el Menor, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Bueno, entonces aquí están ya instituidos los 12 apóstoles a quienes otorga el reino, quienes son los que continuarán la función de Jesucristo, ¿no? Una vez Él ascienda al cielo. Y les da, obviamente, toda la autoridad, ¿no? Para que puedan hacer, continuar con su función. Y en este caso se llama la función apostólica, ¿no? Que ellos van a dejar y luego a transmitir a los discípulos, a los cristianos que se integren, ¿no? A la iglesia católica, la iglesia apostólica. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.